Bueno, quiero narrar un poco de mi historia como testigo de Jehová, todo lo que yo pasé ahí dentro. Eh, Actualmente tengo 25 años. Yo me bauticé cuando tenía más o menos 14 o 15, que por cierto me bauticé eh, con mi hermano mayor ese mismo día. Ya mis padres, ellos ya estaban bautizados, llevaban un año de haberse bautizado. Se bautizaron pues un poquito antes que nosotros. Bien, en el momento que mi hermano y yo nos bautizamos, pues empezamos muy fuerte a ser jóvenes ejemplares, porque queríamos ser servoministeriales, ancianos, casarnos con una precursora y seguir ese modelo de vida testiguil, ¿no? Bueno, yo me empiezo a dedicar durante varios años a eso, predicar muy fuerte, participar siempre en las reuniones, en muchas asignaciones, me ofrecía para todo, etcétera, ¿no? Se nos veía a nosotros como jóvenes, pues fuertes, espiritualmente maduros. Y pues bueno, yo me sentía completamente bien. Nosotros nos sentíamos completamente realizados de que estábamos siguiendo pues lo que teníamos que hacer, que estábamos completamente dedicando nuestra vida a Jehová. Bien, mi familia siempre ha tenido problemas económicos, siempre hemos sido de bajos recursos, porque somos inmigrantes. Nosotros somos de Nicaragua, llevamos más de 15 años viviendo en Costa Rica, entonces ya la situación para un inmigrante es más difícil, así que suplir las necesidades para nosotros siempre fue complicado, nunca hemos tenido casa propia, pero mis padres siempre se esforzaron por darnos lo necesario, y aunque ellos no pudiesen asistir a las reuniones, íbamos nosotros con ropa presentable, bien planchada, porque mis padres se esforzaban para eso. Incluso ellos no podían ir a las asambleas porque tenían que trabajar, pero ellos costeaban el viaje para nosotros. Bien, todo iba relativamente bien. Tenía un grupo de amigos en la congregación que éramos solamente 4. Mi hermano mayor, yo y otros 2 amigos. Que generalmente pues nos llevábamos muy bien porque compartíamos mucho nuestra forma de ver las cosas. Pero por alguna razón nunca se nos recomendó con el superintendente para ser servos ministeriales ni para ocupar puestos de mayor responsabilidad, porque consideraban que éramos un poquito rebeldes. Porque nosotros solíamos cuestionar mucho a los ancianos, que estas decisiones son tontas y bla bla bla. Y bueno, ellos se basaban en eso para no darnos más puestos de responsabilidad ni nada. Pasa cierta situación con mi hermano mayor y él es expulsado. Días después sale expulsado otro amigo que formaba parte del grupo de 4. Ya solo quedaba yo y otro amigo. Aquí estoy omitiendo muchos detalles porque no los considero completamente necesarios, pero resulta que tiempo después yo empiezo a desarrollar como ciertos problemas emocionales, empezaba a tener fuertes episodios como de soledad, porque ya en ese tiempo yo tenía como 17 años, yo no estudiaba, no trabajaba, por ser un joven completamente ejemplar, de poner el reino siempre en primer lugar. Pasa el tiempo, 18 años más o menos, 19 años incluso, y yo empiezo a sentir como que ese estilo de vida realmente no me está llevando a ningún lado. Seguía sin estudiar, seguía sin trabajar. Y muchas veces yo optaba por no ir a estudiar porque decía, bueno, es que ahí el ambiente no es bueno para un cristiano, ahí lo incitan a uno a malas compañías, y no quería exponerme a eso porque anteriormente, antes de ser testigo de Jehová, ya había tenido experiencias con el tema de drogas en el colegio. Entonces dije, no me quiero arriesgar, ahí solo hay gente que no me va a incentivar a seguir las cosas de Jehová. Y los ancianos insisten mucho en eso, de que no te centres tanto en estudiar, mejor procura construir salones del reino, ir a Betel, etc. Entonces, yo fingía que no pasaba nada, fingía que no me estaba sintiendo mal, pero nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos.
Yo seguía sintiéndome mal, que algo pasaba. Yo sentía envidia de los jóvenes de mi edad, porque yo los veía a ellos pasar en grupo, quizá para una fiesta. Acá en Costa Rica, pues cada cierto tiempo se hacen fiestas patronales o lo que sea, ¿no? Entonces es muy habitual ver a pasar a las familias o grupos de amigos, parejas de novios, pues que se van a divertir. Normalmente son actividades en las que el testigo de Jehová no puede participar o no es bien visto que lo haga. Entonces mis padres no me dejaban. Incluso desde que me bauticé, desde los 16 años dejé de participar en todas esas cosas, dejé de juntarme con mi familia en Navidad, no hacía absolutamente nada. No tenía amigos, no trabajaba, no estudiaba. Entonces eso me empezó a generar a mí como una sensación de baja autoestima y de mucha frustración conmigo mismo, porque yo en el fondo decía, yo reconozco que quiero hacer otras cosas. Pero luego trataba de convencerme y decirme que no, que tal vez tengo que enfocarme más todavía en la organización, salir más a predicar, comentar más, estudiar más. Y trataba de hacerlo para maquillar un poco esa lucha interna que yo tenía. Pues obviamente no funcionó. No solamente no funcionó, sino que empecé a sentirme peor emocionalmente. Empecé a sentirme vacío. Empecé a sentirme como que mi vida realmente no valía, no tenía un propósito. Porque lo que estaba haciendo ahí dentro, en la organización, no me llenaba para nada. Bueno, tiempo después desarrollé ansiedad generalizada, un trastorno completamente, que cuando me inició me produjo un cuadro depresivo muy fuerte, que me quitó completamente el apetito, no podía dormir. Hablé con algunos ancianos sobre el tema, me leyeron textos, me dijeron que orara, bla bla bla. Pues obviamente eso no me funcionó. Me mandaron a un control con un psiquiatra, me tenían medicado. Y yo dije, bueno, me tienen medicado y si yo me dedico a las cosas de la organización, tal vez ahí pues las cosas van a mejorar, ¿no? Pues no mejoraron, sino que empeoraron. Entonces esa situación emocional que yo estaba pasando empezó a generarme un bajón en todos los aspectos de mi vida. Subí mucho de peso, ya cuando no me afectó el tema del apetito, empecé a subir mucho de peso, descuidé muchísimo mi apariencia, me volví muy sedentario porque había perdido el interés en hacer muchas cosas que a mí me gustaban hacer. Y por supuesto en temas de la organización me afectó muchísimo. Ya no salía a predicar. Muchas veces a mí me tocaba dirigir el grupo de la predicación y no iba. Algún día me tocaba plataforma, sonido, micrófono en la reunión y no iba a la reunión. Dejé de comentar, dejé de salir a predicar absolutamente y empezaron a notar eso. Empezaron a notar eso y la solución que toman los ancianos es que me quitan absolutamente del programa de responsabilidades. En lugar de ellos preguntarme qué era lo que estaba pasando, que estaba produciendo ese bajón en las actividades, ellos me quitan absolutamente. Y no solamente a mí, a mi hermano mayor también, porque él estaba pasando algunos problemas emocionales también. Empezó a fallar en algunos y le quitan todo lo que los puestos de responsabilidad que tenía y a mí también. Y yo siento que eso fue lo que cortó el lazo completamente con la organización, o al menos con la congregación. Porque yo a veces iba porque tenía algunas responsabilidades que hacer y yo me sentía bien haciéndolas, pero cuando me las quitaron, yo dije, ¿qué sentido tiene ya? Pasó luego una situación con mi hermano que ameritó expulsión. Sale expulsado mi hermano y los ancianos empiezan de una forma insistente a decirle a mis padres que busquen algo que hacer con mi hermano para que él no estuviera en casa porque iba a ser una mala influencia para mí. Lo bueno es que mis padres siempre fueron muy sensatos y nunca hicieron caso a esa sugerencia, nunca sacaron a mi hermano mayor de la casa.
Porque ellos ya empezaban a notar muchas cosas. Empezaban a notar la hipocresía de los hermanos, la falsedad de esa supuesta hermandad mundial. Mi papá estaba inconforme con ciertas doctrinas o temas completamente estúpidos y antibíblicos, por ejemplo el uso de la barba. Mi papá siempre fue alguien que tuvo la barba pues muy tupida, le crecía muy rápido, entonces para él era muy complicado tener que estarse afeitando prácticamente antes de cada reunión para no tener que llevar la barba. Otros amigos que formaban parte de mi grupo muy reducido salieron expulsados también. Y hubo uno de ellos, que ya era de los últimos que quedaba, un gran amigo que estimo muchísimo. Con él pasaba algo curioso porque él participó de los emblemas 2 años seguidos en una conmemoración. Y él era pues unos 4 años mayor que yo. Y resulta que cuando él participa de los emblemas, él se sentó al lado mío, yo lo veo participar de los emblemas, toma el vino, come el pan, y la congregación se quedó completamente muda. Luego me doy cuenta, por boca de él mismo, me contó la situación, de que lo llevaron a la sala B junto con el superintendente para asegurarse de que él estuviera pues en sus cabales, porque se había dispersado el rumor de que él tenía esquizofrenia. De hecho, nunca le pregunté sobre el tema, sobre ese supuesto llamado que él sentía. Hasta la fecha no he querido tocar el tema con él, solo dejo a cosa de él, ¿no? Pero él metió su carta de renuncia. A pesar de que participaba en los emblemas, mete su carta de renuncia y me quedo yo solo. Pero prácticamente yo ya estaba fuera de la organización. No porque fuera Pimo ni nada, sino porque el tema de mi trastorno y de mi depresión me habían afectado a tal punto de que yo ya estaba completamente irreconocible en el tema de personalidad. Porque yo había pasado de ser un joven atlético, esbelto, muy sociable, no me costaba ser amigo, no me costaba conseguir novia, y había pasado a ser alguien depresivo, serio, puritano. Esa depresión, ese trastorno me estaba devorando completamente y me había convertido en algo en algo que yo no era. Todas las normas de la organización, de que no está bien hacer esto, no está bien hacer aquello, de que incluso el mero deseo sexual, de sentir el deseo sexual es inmundo, que no es correcto. Tantas restricciones que volvieron una situación completamente insoportable e insostenible. Como yo me vuelvo inactivo, empiezo a hacer otras cosas, a leer otras cosas, a pensar un poco más por mí mismo. Empiezo a leer filosofía que entraba en conflicto con la Biblia, que entraba en conflicto con las normas de la Watchtower, y que para mí era un poco difícil decidir qué creer, porque tenía ya muy arraigadas las creencias de la organización. Entonces yo me sentía en un completo dilema, en lo que debería creer, en lo que no debería creer. Algo que solamente les pasa a los testigos de Jehová, ¿no? Porque en el mundo eso no sucede. Tú puedes leer, puedes creer lo que se te antoje, pero ahí dentro no. Ahí dentro ocurre siempre una esclavitud mental, emocional, espiritual, en todos los aspectos posibles. Pero luego yo me voy dando cuenta de que no solo a mí me estaba pasando eso, que habían familias enteras que se estaban yendo de la congregación. Habían matrimonios conformados por un siervo ministerial y una precursora que se separaban, se divorciaban por fornicación, básicamente. Supe de ancianos que se metían con hermanas casadas. Hubo un caso muy sonado en la congregación, donde a la mujer que ya estaba casada, pues la expulsan, se divorcia ella de su esposo, pero al anciano solamente le dan de baja, solamente le quitaron el puesto de responsabilidad y su esposa, como una precursora ejemplar, lo perdona. Habían hijos de testigos de Jehová que llevaban una doble vida, y casi toda la gente ya lo sabía.
Y el número de la congregación, en lugar de crecer, iba disminuyendo cada vez más, al punto de que tuvieron que unir otras congregaciones del circuito para que no se notara que el salón ya estaba vacío. Porque el promedio de asistencia era de 90 personas y yo había pasado a 40. Entonces el descenso era completamente abismal. Entonces ya hubo un punto en el que yo definitivamente dejé de ir, aunque yo seguía creyendo que eso era la verdad, hasta que vengo a encontrarme con videos de activistas, donde al principio confieso que yo me sentía un poco molesto por esos videos, me generaba todavía un poco de molestia. Pero al verlos y al razonar dije, bueno, no están diciendo nada falso, es realmente lo que pasa. Me identifico con lo que dicen. Uno de los videos que vi fue de una muchacha ex testigo de nombre Mildred, que tiene un canal de hecho en YouTube. Yo vi su video y dije, joder, ella sí me entiende lo que yo estoy pasando. Sí me entiende lo que yo realmente pienso y he venido pensando durante muchísimo tiempo. A raíz de eso empiezo a investigar mucho más a la organización y me doy cuenta de lo que ya sabemos. Abuso a menores, doctrinas antibíblicas, profecías falsas, dinero de dudosa procedencia. Y todo eso sumado a la experiencia. Cuando nosotros estábamos ahí, nadie, absolutamente nadie, nos preguntó nunca cómo estábamos. Nuestra situación económica a veces se empeoraba muchísimo porque mi padre perdía trabajo, le costaba mucho encontrar un nuevo trabajo, solamente trabajaba mi mamá. El dinero que ganaba tenía que pagar la renta, a veces nos quedábamos literalmente sin comer. Y nunca recibimos un llamado, un mensaje, ni siquiera para curiosear, ni siquiera para saber si seguíamos vivos, absolutamente nada. Pero sí estaban presentes para decirles a mis padres que sacaran a mi hermano de la casa. O sí estaban para insistir en que tenían que ir a las reuniones, en que tenían que predicar. O incluso ya para poner quejas sobre mí, de que yo estaba faltando, de que ya estaba débil espiritualmente. Y actualmente, por la calle me encuentro a muchos de los que estaban ahí y me llevo la sorpresa de que están expulsados. De que están expulsados o completamente inactivos, que simplemente dejaron de ir y ni siquiera metieron una carta porque ya ni les interesa. Y yo recién vengo tomando la decisión de renunciar. No he metido mi carta porque aún estoy acomodando un poco las ideas de cómo hacerla, de lo que quiero expresar en ella. Y renunciar es solamente el inicio de un gran proceso que yo tengo que hacer. Porque tengo 25 años ahora y yo no sé un oficio. No estudié, no trabajé. Siento que tengo un vacío en mi vida de muchos años que yo literalmente no viví. No viví porque estuve esclavizado a una tiranía espiritual, a una represión sobre cosas que no podía hacer, que no se me permitían hacer y que incluso sentía culpa con el mero hecho de querer hacerlas. Sentía culpa con el mero hecho de estudiar una carrera, de querer estudiar una carrera, o de leer cosas que no estuvieran de acuerdo con la Biblia o con la organización. Y ahora tengo que empezar a retomar esa adolescencia donde yo la dejé, pero ahora con 25 años. 25 años y no sé hacer muchas cosas que se supone que yo tendría que saber a mi edad, lo que me ha generado a mí una fuerte frustración y un sentimiento de baja autoestima muy fuerte. Y no solamente tener que lidiar con eso, sino que tener que deshacer creencias viejas y rehacer unas nuevas. Porque las creencias que tenía ahí dentro son completamente distorsionadas, que me han dificultado mi interacción con las personas, porque me generaron prejuicios
muy feo sobre la gente. Me volvieron alguien muy, muy serio, muy estricto, muy puritano. Yo me convertí ahí dentro en algo completamente opuesto a lo que era. Tuve que cambiar completamente mi esencia como persona para caber en ese molde de un joven ejemplar maduro espiritualmente. Pero nunca es tarde para hacer el proceso. Gracias a Dios, al Dios en el que creo ahora, porque tengo una percepción y un concepto diferente ahora, que es mío, es propio y eso me hace sentir bien. Gracias a ese concepto de Dios que tengo ahora, bueno, gracias a ese Dios en el que creo, que pude salir de ahí, que pude haber recuperado mi libertad y a partir de ahora empezar un proceso de, de transformación, de un despertar realmente espiritual. Y ese es el desafío al que me tengo que enfrentar ahora. Porque ese fue el daño que yo sufrí ahí dentro. Y sé que muchos jóvenes también lo sufren. Y sé que a veces da miedo querer salir de ahí porque uno se topa con una realidad completamente diferente. Pero es necesario. Porque nosotros somos libres. Somos libres de querer vivir la vida como nosotros queramos. Y eso es lo que yo quería compartir. Ojalá poder animar a alguna persona o con que alguien se siente identificado un poco con lo que acabo de contar es suficiente. Y eso es lo que quería decirles, así que muchísimas gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este video. Si te gustó, pues recuerda dejar tu like y compartir en tus redes sociales. Si no estás suscrito, pues suscríbete, que es completamente gratis, ¿ok? Si deseas apoyar al canal, pues puedes darle al botón de unirte que está al costadito de suscribirse, que de una forma muy económica vas a poder apoyar y valorar mi trabajo. Así como lo hacen esta lista de personas. Gracias sinceramente por su apoyo. Ellos son los patrocinadores del canal. Y bueno, tu nombre también puede estar en esta lista, ¿sí? Y bueno, sin más que nada me despido, así que recuerda activar la campanita para vernos en una próxima transmisión, ¿ok? ¡Hasta luego!